con esa grandeza que lleva consigo. Ay, amor, si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Ay, amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir que en tus brazos yo soy muy feliz. Y continuamos con Peronismo Puro y seguimos con Luciana. Y ahí le había dejado la pregunta picando a Luciana. ¿Cuáles deberían ser las virtudes que debería mostrar un militante de hoy, ¿no? En esta pregunta? ¿Y cuáles cree ella que en realidad está mostrando el militante de hoy? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Claro, obvio. Cómo debería ser y cómo se está mostrando. ¿Qué es lo que ves hoy en Sí. la realidad y cuál crees que debería ser el ideal, digamos, ¿no? Sí, el ideal creo que tiene que ver con la predisposición al diálogo, con esto de ser humilde, entender que todos nos equivocamos y que todos estamos en un constante proceso de aprendizaje. Creo también que tiene que ver con definirse. Hace poco leía un libro que también me regalaron que se llama La estructura del diálogo, y creo que ahí tiene muchos componentes que aportan mucho a la labor ideal, porque en sí tiene que ver con poder tener un buen vínculo con el otro, digamos. Poder definir esto de que todos son mis amigos y es mi enemigo, quien no permita que exista, también tiene que ver con una actitud militante. Creo que tiene que ver con eso: solidaridad, misericordia, perdón, diálogo, humildad y voluntad. Que voluntad es una palabra que leí hace poco en un libro de Julián Nicastro. Y también me parece que la voluntad es un factor muy, muy importante, porque en esta cuestión de aislarse y no querer ni siquiera poder entender la razón del otro o cuál es el grano de arena que podemos aportar, si no existe esa voluntad, es muy difícil que uno esté formando parte para poder, así sea charlando, ¿no? Porque también se puede formar parte con un diálogo que enriquezca al otro o que enriquezca mutuamente a ambas partes. Esas me parecen las cualidades ideales, digamos. En este sentido, ¿crees que en el peronismo el yo se realiza en nosotros? Sí, creo que ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza. Creo que el yo tiene que tener una identidad, decía, propia, para poder aportar en el conjunto. Que desde una postura duditativa o no definida Emilio Comán en ese libro también en un momento te explica esto de los buenos modismos. Hay gente que te sonríe, pero que en realidad no le interesa si estás bien, si estás mal, ¿no? Entonces es como un modismo que a vos te obliga a contestar bien, pero que en realidad vos sabés que es hipocresía. Entonces te explica cómo eso no colabora en el diálogo, ¿no? Y en este sentido creo que la honestidad tiene un valor trascendental en cuestión a cómo estructuramos las relaciones entre las personas para poder crear la comunidad, porque si no nos relacionamos entre nosotros no podemos crear comunidad. Así que sí, creo que sí. Necesito recordar algo de aquello de crear vínculos, ¿no? De crear vínculos, sobre todo para recrear la cultura del encuentro, ¿no? En este sentido, ¿crees que el general hablaba de nuevos apóstoles de la doctrina, ¿no?
¿crees que se necesitan muchos nuevos apóstoles de la doctrina de la conciencia general? Por supuesto, sí, absolutamente. Estoy totalmente convencida de que necesitamos nuevos apóstoles y me acuerdo de lo que fue el encuentro de generación intermedia que hizo Perón en el 73, y en ese encuentro, que justamente se llama Cultura Política para la Liberación, él explicaba cuál era el rol de la generación intermedia. Y en esto de crear nuevos apóstoles, para poder ser apóstol uno tiene que tener un estado de querer aprender, digamos. Y para poder aprender tiene que haber un mayor en edad, en experiencia y en transitar el camino de la doctrina, que nosotros necesitamos escuchar y aprender para poder incorporar la doctrina en nuestras vidas y poder ser apóstoles. Así que sí, estoy totalmente convencida. El general Perón personalmente él formaba compañeros, de hecho formaba trabajadores. Así comienza la revolución justicialista, ¿no? Allá en la Secretaría de Trabajo, ¿no? Sí. Después se hace con el tiempo algo que se llamó Escuela Superior Peronista, donde él personalmente, junto a Evita, daban charlas con respecto, de ahí por ejemplo conducción política, ¿no? Y historia del peronismo de Eva. ¿Por qué crees qué es lo que sucede que esta formación política, o qué es lo que sucedió con este tema de la formación política? ¿Por qué crees que no hay, por ejemplo, hoy, para los peronistas, una escuela superior, una escuela superior peronista, ¿no? Donde se transmitan precisamente estos conocimientos y estos valores, donde puedan existir distintos compañeros, ¿no? De distintas edades, sobre todo grandes para enseñar a los más jóvenes, con más experiencia, no, los más grandes a los más jóvenes porque tienen más experiencia quizás, ¿no? Sí, me hiciste acordar a un par de textos que leí sobre esas formaciones, y leí específicamente de Evita, porque bueno, uno puede conocer lo que es la razón de mi vida, mi mensaje, pero en esas charlas de formación, Evita es... Y la verdad que si uno se pone a leerlo, se da cuenta que es demasiado profundo para la realidad que uno transita hoy en día. Yo lo que veo es que hoy hay falta de orden. Las palabras tienen múltiples significados. Reivindicar a la política como que, y lo personal, hoy está muy expuesto a lo personal. Entonces, en esta cuestión de hablar de los valores espirituales, viste, como que hay un poco de recelo, no sé cómo explicarlo. Entonces, no he vuelto a escuchar que se hable justamente de esto de el espíritu oligarca. Claro. Es algo de lo que hablaba Evita, ¿no? Claro, Evita decía que le temía al espíritu oligarca y explicaba específicamente que el espíritu oligarca tenía que ver con el egoísmo, con la mezquindad, con el materialismo. Entonces, es algo muy profundo, porque estamos hablando de miserias. Tenemos más el espíritu oligarca de nuestros propios compañeros que al de afuera, ¿no? Claro, porque la oligarquía uno sabe dónde está, quiénes son, los combate con una política determinada. Pero los valores espirituales se fueron deteriorando a tal punto que, bueno, hoy no se habla. Y me acuerdo de otra frase de Evita también. No pudiendo ser Perón, yo prefiero ser pueblo. Me parece que está en proceso, hay pequeños lugares donde se puede uno formar doctrinariamente, etc. Pero bueno, estamos en un momento muy álgido, en el cual todo está tan mezclado y tan enberenjenado que, bueno, no es fácil, es necesario. Hay una cosa que dice también Francisco, ¿no? Francisco es como que marcar a través, pareciera que doctrinariamente estuviera, si bien él está hablando al mundo, pero pareciera en un momento que estuviera hablando a nosotros, ¿no? Y una de esas cosas que dice
tomado de una parte de la Biblia, del Evangelio. Él habla de que el primero debe ser el último, ¿no? Esto, ¿cómo tomarlo? ¿Cómo bajarlo al territorio? Sobre todo en la realidad que uno vive hoy, ¿no? Y pasa que hoy hay como una preferencia a, bueno, hay que ser referente. No hay que barrer cuando termina la fiesta. A lo que hay que apuntar es a ser referente. ¿Qué querrá decir referente, no? Tiene, dependiendo de con quién uno habla, tiene diversos significados. Pero si no hay alguien que barra cuando termina toda la fiesta, no va a haber nunca más una fiesta. Por lo tanto, me parece que Francisco apunta a esas cuestiones simples que tienen que ver con las tareas que nadie ve, que nadie valoriza, que hacen también parte al accionar de la comunidad, porque es necesario ser el último. No por ser el último uno está perdiendo. En lo que es la vida cotidiana de la construcción en comunidad. Estoy totalmente de acuerdo con esa frase, es muy profunda y sí, coincido con que nos habla a nosotros. Y está conectado con esto de la humildad también. ¿Crees que el ser debe estar primero que el hacer? Primero el ser y luego el hacer. Sí, de hecho siempre está el ser antes que el hacer. El tema es si uno se detiene a permitirse sentir desde qué lugar hace lo que hace, porque eso determina lo genuino de la acción. Si uno lo hace cualquier cosa, ¿no? Desde un lado de tristeza o de mezquindades y demás, muy probablemente no se tenga un buen resultado, ni para uno ni para la comunidad con la que uno interactúa. Por lo tanto, el ser obligatoriamente está antes del hacer y es necesario detenernos a sentirnos. ¿Crees que el peronismo es lo más cercano al ser argentino? Esto lo decía precisamente un compañero que hoy ya no está con nosotros, que vos me nombraste en el video bloque. También cuando hablaba ¿cómo es? De que el único enemigo es aquel que no nos permite vivir. También él se permitía decir este tipo de frases. Son frases que yo porto y llevo a donde voy, ¿no? Volvamos a la frase primera porque me quedó la última. Sí, sí, ahora la recordé. Sí, me parece que es la doctrina peronista es lo que más representa nuestro ser argentino, porque ser profundamente cristiano, profundamente humanista. Yo me acuerdo cuando era joven más joven, y trabajaba en un kiosco que me acuerdo que vino una señora de Bolivia y me decía, el argentino es tan cariñoso, o sea, como que sentía que ella vivía en familia, y tenemos esa cosa que es que el peronista es así, ¿no? Tendemos a, bueno, somos familia, y sin duda creo que el peronismo es la mejor manera de ser peronista, de ser argentino. Sí, de todas maneras, por las cualidades que se explaya en la misma, ¿no? De todas maneras, hay una condición precisamente que tiene el argentino que está por encima del peronismo. Sí. Que es ser argentino precisamente, ¿no? Pero bueno, lo más cercano al argentino es el peronismo, ¿no? Lo más que más se acerca por una cuestión de cómo está hecha nuestra doctrina, ¿no? Que está hecha, sacada de nuestro pueblo, ¿no? Pero bueno, ¿crees que organizar es adoctrinar? Sí, yo creo que sí. Se necesitan determinados elementos que están en la doctrina para poder organizar. Sí, creo que sí. La organización vence al tiempo, es decir, y sin los componentes de la doctrina se hace muy difícil poder organizar cualquier cosa. Es como la famosa unidad de concepción y unidad de acción. Es parte de lo mismo.
¿Crees que aquel que encuentra un porqué después puede realizar cualquier cómo sería? Sí, también hay un para qué. ¿Y para qué? Okay. Pocas personas se plantean un para qué. Porque el por qué es una cosa, el para qué es otra. Entonces creo que ese componente, si lo agregamos, también va. Si uno sabe el por qué y el para qué, encuentra el cómo. Sí. Sí. Le agregué un eslabón más. Parece bien, es un aporte. Sí. Listo. Bueno, Luciana, te pido unos segundos y vamos a ir a nuestro próximo bloque, pero primero vamos a ir a un corte. Y luego cuando volvamos te voy a hacer algunas preguntas con respecto a cosas que se ven cuando uno va generalmente a distintos actos. Pero esto te lo voy a preguntar después, así okay. No te lo voy a dejar picando, te lo voy a preguntar, lo vemos en el próximo bloque. Ya volvemos con Peronismo. Besarte los labios, sentir que en tus brazos yo soy muy feliz. Todos los lunes a las 21 horas por Televisión Canal 16 los esperamos para hacer alternativas solidarias, para contarles todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer alternativas solidarias. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria y les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo, sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo, vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentiras piadosas que me las Besarte los labios, sentir que en tus brazos yo soy muy feliz. Y continuamos con Peronismo Puro. Seguimos con Darío Díaz Pérez. Darío, te quería consultar porque en principio en el bloque anterior lo nombraste a Néstor. Y me gustaría que nos digas unas palabras, vos que lo conociste personalmente a Néstor, me gustaría que nos digas unas palabras de Néstor. Yo no dejo de olvidar, hubo un día que fue un día triste, fue el día, creo que fue el 27, esto habrá sido el 28, donde vos das un discurso y te pones a llorar. En el Consejo Deliberante, me parece. Yo no olvido eso, la verdad que es algo que me llegó muy fuerte. Después yo estuve también en la plaza, pero me gustaría... Tuve situaciones muy intensas con Néstor en momentos muy tensos del país, no de la música. Y entonces lo viví y lo disfruté. A Néstor Kirchner, por supuesto que hay compañeros que lo disfrutaron muchísimo más. No soy el único que vi eso. Pero digo, de los momentos, muchos momentos que compartí con él, lo visualicé claramente como un líder impresionante, pero con una capacidad de gobierno,
de conducción y de manejo político como no vi durante mucho tiempo otra gente. Néstor se tuvo que tragar un país destruido de verdad, lo levantó. Se tuvo que tragar un peronismo dividido, lo unió. Recuperó dirigentes que estaban muy castigados por el peronismo y lo volvió a la palestra cuando se lo acusaba que estaba contra Duhalde, que había partido. Néstor trajo a todos los dualdistas, autodenominados dualdistas, podría decir, y siempre ofreció ese espacio de unidad. Entonces, Néstor en los peores momentos de la derrota, como fue la del 2009 de Narváez, habiendo sido derrotado, porque él iba encabezando la lista de diputados nacionales, nos pidió a los intendentes, yo creo que fui el primero que lo hice, de ir como testimoniales, y bueno, en Lanús ganamos, yo gané en Lanús en ese momento, aún habiendo perdido, recuperó rápidamente. Al día siguiente nos convocó de vuelta con toda la fuerza a salir adelante. Y digo que tengo los momentos más intensos porque claramente en los momentos en que arreciaba esa pelea contra el campo y el campo contra nosotros, en realidad diría que fue eso, Néstor sintió claramente un intento de golpe de Estado muy evidente. Y en ese momento la Plaza de Mayo estaba siendo ocupada un sábado a la tarde, estaba siendo ocupado por los sectores de los ultras, había trosco que hablaban contra el gobierno, pero troscos de esos desencajados, no los troscos democráticos, y estaban las derechas, estaba la famosa agitadora de los militares en el bar del frente de la Plaza de Mayo, era Bar Victoria en ese momento, y Néstor me llamó por teléfono, me pidió que llame a otros intendentes, me dijo, Darío, no tenemos tiempo, si nos ocupan la Plaza de Mayo, nos desalojan del gobierno. Yo en el primer momento hasta ni entendía, creí que estaba exagerando. No, ya tenés que estar. Bueno, fuimos con los compañeros, hubo 300 compañeros de la NUR que fuimos los primeros que ocupamos la Plaza de Mayo. Estaba Luis Delía con nosotros. Yo llamé a un grupo de compañeros urgentes, digo, ahí estaba. Y esa noche Néstor me dijo, cuando me llamó a la tarde, me dijo, a la noche voy, a las 10 de la noche llego, espérenme, no desocupen la plaza, no se vayan de la plaza. La presencia de todo el pueblo, el orgullo es que fuimos los primeros, pero bueno, estaba todo el pueblo, hizo que se retrocediera en un intento de desestabilización muy, muy fuerte, agitando por derecha y con algunos trasnochados de las ultras, que siempre están, también disfrutaban a ver cómo iban a voltear un gobierno porque estaba ese enfrentamiento que el campo nos estaba haciendo. Ese Néstor Kirchner, esa pasión, esa fibra, esa claridad de ver lo que venía y cómo recomponer desde un supuesto paso atrás, pasar a dar 2 pasos adelante, ese Néstor Kirchner era emocionante. Y hoy es emocionante, y siempre me acuerdo que, ¿sabes qué? Quise explicar que lo que se había ido era una apertura de sesiones o un cierre, no me acuerdo bien, en el Consejo Deliberante, quise explicar que quién era que se había ido, era, la verdad que no puedo decir que era amigo, pero una entrañable relación en la que él me dio mucho afecto, y se había ido un gigante de la historia argentina. Y eso me trababa cada rato y evidentemente pude transmitirle a los muchachos y compañeras que estaban ahí que el que se fuera un grande, no era un dirigente, ni solo había sido presidente, fue un grande que contuvo el país y lo sacó de la ceniza. Entonces, lo recuerdo permanentemente a esto, ¿no? Contemporáneamente al tiempo que contás, por allá por el 2010, más claramente estoy hablando de anteriormente a la muerte de Néstor, bueno, pasa la eternidad, estoy hablando del Bicentenario. ¿Cómo viviste los días del Centenario? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, económico. Impresionante. Creo que no puede haber un argentino que se olvide de eso. Tener presente que en ese momento el pueblo en su conjunto salió a las calles, pero de a millones, en todos lados. Nosotros en Lanús hacíamos fiestas en las calles, rememorando el Bicentenario, en la 9 de julio, con ese discurso memorable de Cristina, con la presencia de líderes internacionales. Recordar eso es analizar. Primero, no hubo un solo acto de violencia. Entonces, quiero que el pueblo, cuando está contento, no se produce ni violencia, no choca entre sí,
no se generan discordia, no hay robos, porque decían, cuidado que no hubo un solo denuncia de robo en millones de personas que se movilizaron en la calle, con lo que está demostrado que la alegría, el mejoramiento económico, el mejoramiento social, da la expectativa de educación a los hijos de los trabajadores. Llenamos de a millones las universidades creadas por Néstor y por Cristina. Y digo, generarles expectativa y esa cosa que da el ascenso social que produce el peronismo naturalmente, eras de una clase que estaba muy complicada, hoy sos clase media, seguí trabajando porque va a ir mejorando tu situación. Entonces digo, ¿cómo no recordar el Bicentenario? Fue una cosa extraordinaria, ¿no? Cristina habla que esos días fueron el último encuentro de los argentinos, el último momento donde los argentinos nos unimos respecto de eso, ¿no? Que yo digo que, como decía Evita, que el pueblo también pasó de masa a pueblo, pero ahí, ¿no? Enseguida, digamos, ¿no? Sí. Vos, con respecto a esto, ¿cómo lo Claro. ves? Sí, creo que fue un momento de mucha unidad. Yo recuerdo muchos antiperonistas hablando con ellos que fueron a Plaza de Mayo, fueron conmigo y aplaudían, los vi aplaudiendo los discursos de Cristina, los saludos de Lula, que en aquel momento estaba, bueno, estaban todos. Y digo, me parece que es verdad, hasta que empezó una semilla de maldad instalada desde las oligarquías, como siempre, que su voracidad económica hace que se quieran quedar con todo y no puedan aceptar que los más humildes estén disfrutando con ellos, no pueden aceptar que en una fiesta de fin de año los más humildes tenían para comer pollo al horno, lechones, como tienen los sectores que alguna vez se creyeron que eran importantes en Argentina. Entonces digo, eso que hizo el peronismo, de nivelar las aspiraciones sociales, a las oligarquías no les gustan, por eso creo que Cristina sostiene que ese fue el gran encuentro, el último gran encuentro. Después empezó la perversión en los sectores, por supuesto, alentados desde afuera. Está clarísimo que hubo una embajada que trabajó, como está trabajando estos días, fuertemente para que el sector del campo haga una avanzada sobre el Estado, sobre el reparto de la riqueza en Argentina y pretenda quedarse con más. No querían que le toquemos los ingresos de ellos, cuando era evidente que era necesario que de un sector donde al pueblo argentino, el Estado argentino es el que le presta la tierra para que produzca las riquezas. Es verdad, él lo trabaja. Bueno, cuando hay momentos de situaciones internacionales y crisis locales, los sectores que tienen desarrollo tienen que aportar. Ojalá, en aquel momento, la industria también hizo un gran aporte. En estos tiempos, hoy vuelve a ser el campo el que necesita aportar, porque Macri se encargó de destruir la industria. Entonces de ahí no hay aporte. Y hablando de unidad, y hablando respecto del último encuentro de los argentinos también, hay algo que me sucede, que bueno, es una pregunta que generalmente hacemos en el programa, que es esto de ver, por ejemplo, en los actos ver a Evita y no ver al general Perón, ¿no? Y vos en estos días diste un discurso donde vos explicabas de por qué se escondió a Evita y Perón en campaña, ¿no? Sí, yo lo hago como una crítica. Que es algo que vos decías respecto de cómo dejarlo fuera de la campaña cuando el pueblo, nuestro pueblo, los tiene en su corazón, ¿no? Que vos vas a cada casa y es verdad, en cada casa que vos vas está o Perón, Evita, está, no sé, el cuadro de Gardel, ¿no? Y ahora se sumó Néstor, se sumó Cristina también. Bueno, yo lo dije en ese momento y lo sigo pensando como una autocrítica de la campaña electoral que tuvimos en la última etapa. Creo que todos hicimos grandes esfuerzos. Me parece que se repitió algo que estoy seguro que en el corazón profundo de los dirigentes, que para mí se cometió ese error, no está esta crítica, pero en la práctica para nosotros no es solamente un símbolo la presencia de Perón, Evita, el pensamiento peronista, la doctrina peronista, Néstor, Cristina, no es solamente un símbolo. Es un sentimiento plasmado en un deseo, porque nosotros simplificamos y sintetizamos en Perón y en Evita los años gloriosos y lo que entendemos como doctrina.
cuando vos decís lo que el pueblo quiere, el pueblo ya está adoctrinado, lo dijo Perón claramente, ya se cumplió la etapa de adoctrinamiento. Nosotros seguimos adoctrinando a las dirigencias nuevas, pero que no esté y que se haya ocultado exprofeso, no te saques una foto con Perón y con Evita porque pinta viejo, porque pinta desusado. Yo creo que fue un error. Creo que hay una desconsideración de lo que hay adentro del sentimiento del pueblo. Las clases medias que se transformaron en gorilas, no, más bien que a eso no les gusta. Las clases medias que solo ven un consumo muy paquete y un consumo muy de la burguesía, y es posible que no tengan un atractivo con Perón y con Evita, pero toda la mayoría del pueblo, que sigue siendo mayoritario en el electorado, cuando ve a Perón y Evita, no te digo que sale corriendo a recitar las 20 verdades, pero se siente tranquilo, por lo menos, bueno, este tipo está, o esta tipa, lo que sea, está apoyado en un pensamiento peronista. Ni me hace falta que me explique. Si yo veo a Perón y Evita, no hables de vos y de mí, que estamos muy politizados. Se ve reflejado. En la gente común, si ves Perón y Evita, dice, bueno, por lo menos sé lo que quiere este tipo. Claro. No me hace falta incluso ni que me desarrolle un programa de campaña. Ya sé lo que va a hacer en la gente. Ahora, si vos lo escondés, lo tapás, lo ninguneás, no hablas de eso, tratás de que en las fotos no salga todo eso, y la gente entra en desconfianza. No te digo todo, pero una buena parte, que casualmente debe ser lo que necesitas para ganar, entra en desconfianza. Sí, y te quería, ¿crees en este punto que la doctrina pone a todo el mundo a trabajar y patear hacia el mismo arco? Pero eso me gustaría que me lo contestes en el próximo bloque, porque ahora vamos a ir a una pausa con Peronismo Puro y ya estamos regresando. Besarte los labios, sentir que en tus brazos yo soy muy feliz. Todos los lunes a las 21 horas por TV Click, Canal 16, los esperamos para hacer alternativas solidarias, para contarles todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer alternativas solidarias. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria y les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo. Sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo. Vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti, porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentiras piadosas que me las Besarte los labios, sentir que en tus brazos yo soy muy feliz. Y continuamos con Peronismo Puro. Y bueno, le habíamos dejado picando la pregunta acá a Julián con respecto a cómo ve él, que está el hombre argentino, con respecto a lo que decía en general. ¿Cómo ves hoy al ser nacional sobre todo, no? Al ser nacional lo veo
por momentos hasta perdido, ¿viste? Hay valores que se perdieron. Entonces veo que involuciona. El egoísmo hace estragos en el ser humano y la vanidad también. Si no hemos sido capaces de interpretar el pasado para no volver a cometer los errores y después hemos vivido situaciones también dramáticas, es porque evidentemente hemos empeorado. Y lo mirás mirando los indicadores de pobreza, de desempleo, de indigencia. Esos indicadores te dan el resultado de esa pregunta. ¿Cuáles crees en este punto esos valores que decís que se perdieron, los más importantes, digamos, ¿no? Que vos pensás o ves, sobre todo en la realidad, que se perdieron, ¿no? A veces decimos que el argentino es muy solidario, ¿viste? Y solidaridad no es dar lo que a uno le sobra. Y solidaridad no es ir a comprar una lata de arveja y ponerla en un recipiente de mimbre para que lo coma un pobre. La solidaridad pasa por compartir lo que uno tiene. El conocimiento, el saber, el poder, las finanzas. Eso es ser solidario. Y nosotros, dentro de nuestro egoísmo, en el que hago tanto hincapié, estamos acostumbrados a dar lo que nos sobra o a condicionar para dar. ¿Está? Sí, obviamente. Me haces recordar a algo que a mí me pasó en estos años, no en estos últimos 4 años, sino en el periodo, digamos, 2003-2015, donde, digamos, los peronistas estamos acostumbrados a hablar de justicia social. Y yo le escuchaba inclusión social, ¿no? ¿Crees que hay una diferencia entre la inclusión social y la justicia social? Sí, claro, sí, por supuesto. La justicia social es cuando vos le das un derecho. Un derecho no es un plan, un derecho es insertarlo a la vida laboral. ¿Tá? La justicia social es darle las herramientas para que tenga derechos. No es darle un asistencialismo momentáneo, para que siempre esté en discusión, porque nos guste o no nos guste, siempre van a estar en discusión cuando tengan asistencialismo nuestros compañeros, porque también hay gente a la que muchos de ellos después les llamamos compañeros. ¿Está? Una de las cosas que tenemos que empezar a hacer para mejorar es llamar a las cosas por su nombre. A la misma persona que vos le tirás un alimento no perecedero para que coma, es la misma persona que después la obligás a militar. Y le decís compañero. Claro. Mis compañeros comen en la misma mesa que yo. El general Perón hablaba, no se debe obligar, no se debe mandar, sino se debe persuadir, decía, ¿no? Y en este punto, ¿crees que está primero el ser a el hacer? Ninguna duda. Es lo que estábamos hablando en el bloque anterior. O sea, se esperan por ocupar carguitos, ser subdirectores de la subdirección de... ¿Me entendés? No es ponerse al servicio o a disposición de una transformación en un momento donde el país está en coma, está en un coma profundo. ¿Entendés? Lo importante es ocupar un cargo, no a ver cómo podemos ayudar. Claro, ahí está el punto. ¿Está? Entonces, bueno, hay un problema eso. ¿Crees que esto tiene, en algún momento, esto se ha corrido el eje y se ha desvirtuado en algún punto? Más o menos, ¿crees que esto pudo haber pasado en algún punto donde hubo una desvirtuación de esto? Sí, eso genera un daño profundamente. El daño que se le hace a la política es profundo. Y a veces en algunos lados es irreversible. Tenés esas prácticas caprichosas, ¿entendés? Pero ninguno se hace cargo. Entonces yo lo veo en la nube, ¿viste? Sí, a veces te sentás y decís, esto no tiene cura. ¿Viste? Ya están empezando a preparar el quirófano para hacer la misma cirugía que hicieron en el 2015, en el 2017 y en el 2019. Y el paciente se va a morir de vuelta, ¿entendés?
En este punto, ¿crees que ser leal a Perón es ser leal al pueblo y Sí. al movimiento? Sí. Por eso yo prefiero morir con las botas puestas. Yo voy a morir con las botas puestas porque yo voy a ser leal a la doctrina, no a la persona. Yo soy leal a la doctrina peronista, por eso me siento un puro, ¿entendés? A mí cuando me dicen pejotista, me halagan, ¿entendés? A mí me halagan que me digan pejotista. El movimiento en general. Sí, sobre todo está bueno decir que uno es peronista. Lo que pasa que, bueno, a veces pareciera, sobre todo de adentro, hablando dentro del movimiento, a uno, digamos, cuando es peronista, dice soy peronista, pareciera como que le viene un rebenque, ¿no? Pero bueno, ¿crees que militar es dar la vida por lo que creemos? Sí, por supuesto. Tengo la firme convicción y el compromiso también para que las generaciones venideras, las mías y las ajenas, puedan ver que también existe la convicción pura. Y yo voy a dejar la vida siendo así como soy. Y me siento en paz. ¿Crees que el peronismo es lo más cercano al ser argentino? Y sí. Peronistas somos todos, o sea, que Sí, bueno, yo recuerdo una charla que tuvo para mí mi maestro, Herminio Iglesias. Ajá. Por él y por mi abuelo, que tengo ese sentimiento peronista. Él una vez estaba en una entrevista con Bernardo Neustadt y le dijo si él estaba a favor de la justicia social, de la independencia económica. Y le dijo que sí, Neustadt. Entonces le dijo, ¿vio? Usted es peronista. El pueblo de Argentina es peronista. Sí, es así. Así es. El pueblo peronista es... Está medio trillada la frase, ¿viste? Que si los días más felices siempre fueron peronistas. Pero si vos mirás el voto femenino, ¿quién lo impuso? Obviamente. El peronismo. Y vamos mirando, cada vez que el pueblo argentino recibió una buena noticia, fue llevada adelante por el peronismo. Fue llevada adelante por el peronismo y sobre todo el tema del voto femenino, ¿no? Que es una cosa que se le ocurre al general allá por 1943. Hoy cuando se habla, yo escucho hablar de muchas cuestiones, ¿no? Con respecto al patriarcado, por un montón de cuestiones que esas palabras, viste que... pero bueno, a ver, el voto femenino se le ocurre a Perón allá en 1943, donde él le da la misión a Evita de militar esto, ¿no? Evita lo que hace es militarlo a esto y darle conciencia y organización a las mujeres, ¿no? Y vos fijate una cosa, que para que nuestras mujeres vuelvan a tener derechos, tuvieron que pasar 75 años. ¿Está? Así que, digo, siempre el peronismo estuvo en vanguardia para la mejora del ser humano. Además, cuando se crea el partido femenino iba en convivencia y buena convivencia con el partido masculino, ¿no? O sea, Sí. con nosotros, ¿no? Para qué chiste. Escuchame. Ah, Vas a cerrar el bloque con Julián, así lo sacamos rápido porque se tiene que ir. ¿ahora? Sí, y vamos a pasar un video al último. Ah, bueno, listo, Lo dale. despedís. Dale. Así que no. Así se va rápido Sí, dale. y no lo retrasamos. Me compré un ventilador, boludo. El aire está, pero el aire entra, así que es peor. Dale. Bueno, Julián, sabemos que estás con un poquito corto de tiempo, pero me gustaría que antes de que te retires, digas unas palabras a nuestro público de Peronismo Puro, el mensaje que quieras darle a nuestro público, ¿no? A nuestra gente, al movimiento, a los compañeros que están viendo el programa, ¿no? Compañeras que están viendo el programa, son muchos compañeros, ¿no? Bueno, que desde nuestro lugar, desde el Frente Territorial Peronista, seguimos trabajando para poder mejorar las cosas. No estamos perdiendo el tiempo en cosas pequeñas, en cosas que nos suman, que nos estamos organizando, que queremos que el año que viene puedan votar en las elecciones legislativas otra vez al peronismo, así que vamos a trabajar para eso.
para poder reafirmar lo que empezó el 10 de diciembre pasado. Y después viene la contienda en el Partido Justicialista, donde queremos y vamos a trabajar también para que un justicialista esté al frente de la presidencia del partido. Así que vamos a poner todo de nuestro ser para que así sea. Seguramente vayan a haber varios actores que quieran quedarse con el partido. Tenemos que estar atentos y vigilantes, como decía el general, para que el partido siga siendo del justicialismo y no lo tome alguien extraño al partido para usarlo como herramienta electoral. Bueno, Julián, te estamos despidiendo hasta un próximo programa que seguramente vamos a hacer. Y bueno, ahora los vamos a dejar vamos a ir a un próximo bloque, y en ese próximo bloque, ya estamos despidiendo a Julián de este programa, vamos a ir con un video y bueno, nos estaremos... Bueno, después vuelvan en el próximo bloque y los estoy despidiendo hasta un próximo programa. Besarte los labios, sentir que en tus brazos yo soy muy feliz. Todos los lunes a las 21 horas por Teleclip, Canal 16, los esperamos para hacer alternativas solidarias, para contarles todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer alternativas solidarias. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria. Les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo. Sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo. Vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti, porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentiras, cabeza, que me las Besarte los labios.